bendición estar nuevamente en la casa del Señor. Qué bendición estar otra vez, ¿verdad?, compartiendo con ustedes la palabra, testimonios, en fin, hay mucho que hablar esta noche, ¿verdad? Y bueno, vamos a entrar en materia, ¿verdad? Porque esta noche la verdad es que les traía una colección muy bonita acerca de algunas cosas que hemos estado investigando, que hemos estado monitoreando, ¿verdad? Este viernes se confirma ya, ¿verdad?, de que va a suceder un acontecimiento, ¿verdad?, y que es un eclipse total de sol, ¿verdad? No sé si ustedes habían escuchado eso. ¿Qué es una tétrada? ¿Verdad? Es la combinación de varios eclipses, ¿verdad?, ya sea de sol o de luna, que en la unión, digamos, de todos los hechos, ¿verdad?, se crea o se genera una señal, lo que los judíos llaman las señales en el cielo, ¿sí? Y esta tétrada es muy particular porque esta tétrada está conformada por dos eclipses de luna, ¿verdad?, lo cual el pueblo judío llama la luna de sangre o la luna sangrante, ¿verdad?, y el eclipse total de sol que está en medio, ¿verdad?, y posteriormente hay otras dos eclipses lunares totales, ¿verdad?, las lunas de sangre. Es una tétrada muy particular porque es, ¿verdad?, hace anuencia, ¿verdad?, a que los acontecimientos venideros posterior a esta señal, ¿verdad?, según la Biblia, según la tradición judía, son acontecimientos de una importancia muy elevada, de una alta importancia. Algunos estudiosos bíblicos hasta se han tomado ya, hermano, buenas noches, se han tomado ya, digamos, la responsabilidad de decir, ¿verdad?, de que muy posiblemente en los próximos meses veamos acontecimientos en la historia, o veamos acontecimientos que cambien la historia del ser humano, ¿sí? ¿Cuánto recuerdan cuando todo esto empezó? Yo les había mencionado de que esto va muy en relación a las profecías del profeta Joel, ¿verdad? Profecías que hacían anuencia a las cosas que iban a suceder en los últimos tiempos, ¿voy a entender? Esto también aparece, ¿verdad?, si buscamos un paralelismo, ¿verdad?, una comparativa entre los libros proféticos, también podemos encontrar referencias, ¿verdad?, con los libros, por ejemplo, del profeta Daniel, ¿verdad?, con los libros del profeta Isaías, ¿van a entender? Y hermanos, muy pocas personas están pendientes de estos acontecimientos, pero en Israel, hermanos, principalmente en el Muro de los Lamentos, ¿verdad?, donde se hace el cambio del servicio, ya les expliqué eso la semana pasada, ¿verdad?, los rabí están más que atentos a estos acontecimientos, ¿verdad? Es decir, toda la comunidad, ¿verdad?, de maestros judíos principalmente, están, pero como quien dice, con el checklist en la mano, listos, ¿verdad? Y de hecho ahorita hay actividades allá del pueblo judío esperando para saber si ese evento va a suceder tal y como ya se predijo, ¿verdad? Porque si eso es así, entonces en nuestra lista, ¿verdad?, en nuestro checklist, como quien dice, ¿verdad?, le podemos colocar un ok al tercero de los 5 que se están esperando, ¿ya? Sí, todo esto sucede precisamente en fechas judías de mucha importancia. ¿Por qué se sabe que esto tiene relación con las profecías bíblicas? Por el tiempo en el que sucede, por la forma en la que sucede, y al decir tiempo, quiero decir de que los eclipses tienen que suceder de una forma específica conforme a un calendario específico. ¿Cuál calendario? El calendario judío, ¿ya? Y si todos los elementos casan, entonces se toma por hecho de que se está cumpliendo. Obviamente yo les dije, ¿verdad?, al principio de este monitoreo, ¿verdad?, que teníamos que esperar básicamente a que se cumplieran todas, ¿verdad? Porque si se cumplen todas, entonces sí, ¿verdad?, ya se cumplió lo que estamos esperando. Pero solo el Señor sabrá si se van a cumplir las 5, me voy a entender, pero por lo menos 3 ya son un hecho, ¿verdad? O sea que el viernes, hermanos, hora de Guatemala, más o menos van a ser como eso de las 3:30, 4 de la mañana, ¿no?
En Europa, ¿verdad? En Europa va a ser más o menos eso de las 10 de la mañana. Allá en Europa, a esa hora, más o menos, se va a dar este acontecimiento. Se va a ver principalmente en la parte norte, ¿verdad?, de Europa. Y va a ser, según la NASA, va a ser el eclipse más largo de toda la historia, hermanos. Eso es otro tema, ¿verdad?, que conforme a los tiempos usted va a la Biblia y puede comparar, ¿verdad?, lo que se está esperando conforme a la palabra, ¿verdad? Así que, hermanos, si el viernes esto se cumple, pongámosle un check, ¿verdad?, al tercero de los 5 y démosle gloria a Dios porque se nos está permitiendo ver el cumplimiento de una profecía que según la tradición judía tiene por lo menos unos 2000 años de estar ahí, ¿verdad?, a espera, como quien dice, cuajándose, ¿verdad?, hasta el día de hoy que el Señor ya está permitiendo que los acontecimientos se den, ¿ya? Ahora, para los judíos, ¿verdad?, las lunas sangrantes, ¿verdad?, o las eclipses de luna, significan, ¿verdad?, un mal augurio, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, según la tradición judía. Y cuando se va uno a la historia y se va uno a investigar, es bien interesante saber de que estas tétradas solo han sucedido 3 veces desde la primera venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y las veces que ha sucedido esa tétrada, algo le ha pasado al pueblo de Israel, ¿verdad? Ya sea una guerra, ya sea persecuciones, pero suceden acontecimientos, ¿verdad?, que cambian la historia de ese pueblo, ¿verdad? Por eso es que los judíos lo llaman las señales del cielo, ¿verdad? Y cuando sucede en esas tétradas, sucede o están compuestas también por un eclipse solar. El eclipse solar en la tradición judía significa, ¿verdad?, un mal augurio, ¿verdad?, pero para el mundo entero, ¿no?, para la civilización, ¿ya? Por eso es que están muy atentos porque, como les digo, esta es extraordinaria. Estamos hablando de 2 lunas, ¿verdad?, antes, 2 lunas después, y en el centro hay un eclipse total de sol. Eso hace anuencia a que como les repito, a los acontecimientos venideros posterior al cumplimiento van a ser, según los estudiosos, ¿verdad?, van a ser acontecimientos que van a cambiar la historia, no solamente del pueblo de Israel, sino del mundo entero, ¿verdad? Y hemos estado estudiando, hemos estado leyendo en las últimas semanas todo lo que está sucediendo, ¿sí o no?, con los israelitas, las persecuciones, ¿verdad? Las naciones le están dando la espalda a Israel. En una reunión yo estaba leyendo una nota en la que, ¿verdad?, Estados Unidos estaba viendo a quién apoyar, si a Israel o a Irán, ¿se recuerdan, verdad? Y que si no apoya a Israel, apoya a Irán. Y que el objetivo de Irán era obviamente convertirse en un país con tecnología armamentística atómica, ¿no? Y obviamente todos sabemos, podemos investigarlo, que Irán, pues, obviamente uno de los enemigos es Israel. Y por ahí vamos a irlo madurando un poquito, ¿verdad? Por ahí un estudioso bíblico vino y se hizo una investigación, ¿verdad?, en cuanto a, por ejemplo, la guerra de Gog y Magog, cuáles eran las naciones, según la profecía bíblica, ¿verdad?, que iban a atacar a Israel en ese momento. Y este hermano hizo una línea de tiempo de tal manera que hoy por hoy él ya sabe, ya hizo a luz, ¿verdad?, según la investigación, esas naciones en la actualidad, qué países son, ¿verdad?, quiénes son esos descendientes de esas naciones. Y coincidentemente son países que en un momento de la historia o han perseguido a Israel, ¿verdad?, o han tenido guerras incluso con Israel, ¿ya? Uno de los principales exponentes es, por ejemplo, Alemania, ¿verdad? Y Alemania, todos sabemos, ¿verdad?, que el holocausto, ¿verdad?, nazi, ¿verdad?, es una persecución terrible con Israel. Es uno de los, ¿verdad?, descendientes de esos pueblos que se profetizó en aquella. Lo vamos a ir tocando, ¿verdad?, a medida que vayamos, ¿verdad?, llegando a eso, porque es parte de lo que estamos estudiando, ¿verdad? Hermanos, yo los invito a que este viernes estemos bien atentos, ¿verdad? Obviamente aquí no se va a ver, o los que tengan, ¿verdad?, internet en casa, ¿verdad?, se pueden conectar a la página de la NASA, ¿verdad?, porque se va a transmitir por internet, ¿verdad? Yo por lo menos a las 3 de la mañana voy a estar con mi, ¿verdad?, cafecito y todo, ¿verdad?, porque es un acontecimiento
que definitivamente no me quisiera perder, ¿verdad? Entonces, es este viernes. Yo siento que esta cátedra que tú nos estás dando, este estudio, no es para fingirnos, hermanos, No. sino que para mirar la misericordia también del Señor, y que el mundo entero, no, y que el mundo entero conozca que Él no está jugando con nosotros. Sí. Y otra cosa que es culpable, Sí, no, que ya están sellando la frente o la mano para sacar sus promociones. Fíjese, hermana, que ese es un tema que vamos a ir tocando, porque en Apocalipsis habla acerca del número de la bestia. Hay que entender qué es el número de la bestia y qué significa para nosotros en la actualidad. Pero para darle un entremés, ¿verdad? Hace algunos años hubo una campaña muy fuerte en contra de algo que llamaban el microchip, ¿verdad? Porque había una tecnología. De hecho, Estados Unidos sacó incluso, ¿verdad?, publicidad acerca de los usos de un microchip plantado en el cuerpo de la gente, porque la intención de Estados Unidos era la mano, esa publicidad era aquí en el brazo. La intención básicamente era que ya se descartara muchas cosas, por ejemplo, el uso del dinero físico, por ejemplo, el uso de las tarjetas de identificación, así como esta, ¿verdad? Y todo eso dejara de existir, ya solo usted pasaba el brazo así con un lector de códigos, ¿verdad? Y cómo se llama, y ya, ahí estaba todo su historial, como quien dice, ¿verdad? Pero la comunidad evangélica principalmente se dio cuenta, el Señor les dio ahí sí que el entendimiento, ¿no? Y lanzaron una campaña bien fuerte en contra de eso, porque hubieron muchos hombres del Señor que salieron diciendo eso es la marca que aparece en el libro de la Revelación y en el libro de la... Bien, entonces estas personas lo que hicieron fue que ya no sacaron esas publicaciones y aparentemente ya no, entre comillas, ¿verdad?, ya no se usa ese chip o ya no lo están promoviendo, aparentemente. Lo que las personas no saben es que en Roma, en el Vaticano, hay una organización que, si no me falla la memoria, se llama el Cónclave, ¿ya?, o el Conclave, que es el grupo, ¿verdad?, de obispos, ¿verdad?, que se reúne cada que se escoge a un papa, ¿no? Lo que la gente no sabe es que estos últimos dos papas, ¿verdad?, han sido elegidos por obispos, ¿verdad?, que ya usan el microchip en su mano, ¿verdad? De hecho, tenemos, dentro de la investigación, tenemos unos videos donde hay ciertos reporteros que dicen, este papa ya es tecnológico, ¿verdad? Porque a este papa ya lo escogieron obispos, ¿verdad?, que llegaron al cónclave, pero ya no sacaron identificaciones ni nada. Ellos pasaron su mano y ahí les dieron el microchip. Y así emitieron su voto, ¿verdad? Y mire cómo es el enemigo, ¿verdad? Porque dice que hicieron eso para asegurar que ninguno se infiltrara, ¿verdad? Y hubieran votos falsos. Y ¿quién se va a infiltrar en ese lugar, hermano? O sea, estamos hablando de una jerarquía muy alta dentro de un lugar como el Vaticano, ¿no? O sea, realmente, y yo creo que todos los obispos del conclave se conocen, pues, ¿verdad? Son gente de más de 40 años de estar ahí metidos, ¿me va a entender? ¿Cómo se va a infiltrar alguien? O sea, pero le venden la idea a la gente de que lo hicieron con tal de manejar, ahí sí que medidas de seguridad, para, por ejemplo, ellos lo están vendiendo así, era la idea, ¿no?, para elegir nuevos gobernantes, dentro de ellos el Papa. Pero, hermanos, esto nos da una alerta en el sentido de que el chip siempre sí se está usando, y lo están usando principalmente en un ente, ¿verdad?, como es la Iglesia Católica, ¿verdad?, romana principalmente. Y a ver, ¿cuánto sabemos, verdad, que la Iglesia Católica, dentro de la profecía bíblica, ya hay una referencia muy clara? Se le denomina como ¿qué? Como la gran ramera, ¿verdad? Como la gran ramera. Ha prostituido A todas las naciones, exactamente. Y todos los gobernantes del mundo ahí se han fornicado y se han deleitado en todos sus deleites, dice, hasta quedar embriagados, dice, de la sangre de los justos, imagínense, ¿verdad? Está bien evidenciado. Y qué interesante que quien esté usando ese chip, ¿verdad?, esa marca, como quien dice, sea la ramera, ¿no?, la Iglesia
católica romana, ¿no? La principal, en este momento, la principal perseguidora del pueblo de Dios, pero del pueblo, ¿verdad?, de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Ya lo hemos leído antes, ¿no? Que el principal objetivo de momento de la iglesia católica es frenar el crecimiento evangélico, hermanos. Es una persecución que se hizo ahorita pues bastante seria, ¿no? Bien, resumiendo, ¿verdad? Resumiendo, el viernes, hermanos, es un día especial, es un día que el Señor nos va a permitir ver acontecimientos, ¿verdad? Y que si las cosas siguen sucediendo de la manera que están sucediendo, hermanos, preparémonos, porque para la tradición judía el cumplimiento de esta tétrada es la antesala al cumplimiento de otros eventos proféticos. Para nosotros, ¿verdad?, es el inicio, digamos, o el preámbulo, ¿verdad?, de lo que se conoce en la Biblia como la gran tribulación, ¿ya? Pero nosotros sabemos que previo a la tribulación, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Es el rapto de la iglesia. Y ya, hermano, eso está, pero a la vuelta de la esquina, ¿sí o no? Está bien cerquita, hermanos. Ya todos los elementos están, como quien dice, en su lugar. Y no me cabe la menor duda que el Señor ha estado aplazando los tiempos, ¿verdad?, por amor a todos los que todavía hacen falta, ¿verdad, hermanos? Así que hoy más que nunca, oremos, entreguémonos al Señor. Si antes orábamos, ahora oremos más, ¿verdad? Si antes estudiábamos la palabra, ahora estudiémosla más. Si antes predicábamos, ahora prediquemos el doble o el triple. Hermanos, ¿por qué? Porque el tiempo ya está corto, ya está pronto a terminarse, ¿verdad? Y en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, ¿verdad? Se escuchará, dice, la trompeta, ¿verdad? Y los muertos que en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos, ¿qué? Arrebatados para estar delante de la presencia del Señor. No podemos dar una fecha exacta, pero eso, así como están las cosas ahorita, hermano, puede suceder ¿en qué? En cualquier momento, hermanos, ¿verdad? Puede suceder en cualquier momento. Y si todavía no sucede, como les digo, es por el puro amor del Señor, ¿verdad? El amor a aquellos que todavía no han llegado, pero que están inscritos en el libro de la vida conforme a la voluntad de ¿quién? Del Señor, ¿verdad? Así que, hermanos, los exhorto a que prediquemos mucho, a que nos entreguemos al Señor y a que pidamos para que el Señor nos dé la sabiduría para poder entender, ¿verdad?, esas señales, porque definitivamente si el Espíritu Santo no nos da ese discernimiento, ¿verdad?, nosotros no seríamos, ¿verdad?, capaces de entender esas cosas que están sucediendo. Así que para que ustedes estén monitoreando la próxima, ¿verdad?, eclipse, la próxima luna sangrante, ¿verdad?, según está predicho, sería para abril 4 del 2015. Ya está cerquita, ¿no? Y la última, hermanos, es septiembre 28, ¿verdad? Las 4 lunas, la primera sucedió en abril 15, en el Día de los Panes sin Levadura. Es una de las fiestas judías, como les digo, más importantes. La segunda, octubre 8, que fue la fiesta de los tabernáculos del 2014, ¿no? Ahorita el eclipse de sol. El 4 de abril para los judíos es el día de los panes nuevamente sin levadura, ¿verdad? Según el calendario judío, esa es la fiesta que cae en esa fecha. Y el 28 de septiembre es la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Entonces, si el Señor nos da vida, si el Señor no ha venido, ¿verdad?, y si el Señor permite que aquí lo veamos, sería un privilegio precioso, ¿verdad, hermanos?, poder ver la última de las lunas, ¿verdad? Porque en ese momento, si lo podemos ver, si el Señor nos permite que aquí se vea, se está viendo el cumplimiento de una profecía que tenía más o menos unos 2000 años, ¿verdad?, de estarse, o un poquito más, ¿verdad?, de estarse esperando su cumplimiento, hermanos. Eso es un privilegio enorme, ¿sí? Amén. Entonces, vamos por favor a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Hoy vamos a estudiar un poco acerca del mensaje a la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Bien,
Y como es costumbre, vamos a hacer un paralelo, ¿verdad? Voy a usar varias versiones para ir comprendiendo mejor el contexto. Y les voy a leer algunos extractos, ¿verdad?, de diccionarios de estudio, ¿verdad?, que obviamente ya están debidamente, ¿verdad?, chequeados para ver si, ¿verdad?, la información es fidedigna. Entonces, para ir dándole un poquito más de contenido, hay cosas que vale la pena investigar un poquito más. Bien, dice, 18 en adelante, comenzamos con la Valera del año 60, ¿verdad? Y dice, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, o Tiatira, ¿verdad? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Vea cómo lo va describiendo, ¿no? Y tiene pies semejantes al bronce bruñido. ¿Sí? Dice lo siguiente, 19. Conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que ¿qué? Son más que las primeras. Amén. Bien, lo vamos a dejar ahí. Miren pues, en la versión de Dios habla hoy, ustedes pueden comparar con su versión. Yo voy a ir leyendo y ustedes van comparando. Dice de la siguiente manera, en el versículo 18 dice, escribe también al ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, ¿verdad? El que tiene los ojos como llama de fuego. Ya hay una variante, ¿se dan cuenta? Pero esa variante nos ayuda a identificar, obviamente, y a comprender el pasaje, ¿no? En la Reina Valera dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Y en la Dios habla hoy dice, el que tiene ojos que fueran como de llama de fuego, ¿ya? Y los pies como bronce pulido, dice acá. Entonces ya entendemos que la palabra bruñido significa pulir, ¿ya? O brilloso, ¿verdad? Muy limpio, ¿verdad? 19. Yo sé todo lo que haces. Ya como ya hay una variante ahí, ¿verdad?, en la traducción del pasaje. Dice, yo sé todo lo que haces, conozco tu amor, conozco tu fe, tu servicio y tu constancia, ¿verdad? Y sé que ahora estás haciendo más de lo que hacías al principio. Este ángel de esta iglesia tiene algo particular, no sé si ustedes ya lo notaron, ¿ya? Que este ángel de esta iglesia no decayó, digamos, en sus obras, en su servicio. Si ustedes van con los demás ángeles de las demás iglesias, se dan cuenta que o a causa del agotamiento, ¿verdad?, dejaron de hacer ciertas cosas, ¿verdad? O a causa de las pruebas dejaron ciertas acciones, ¿me va a entender? Como quien dice, o como nosotros decimos, ¿verdad?, bajaron la batería, ¿verdad? Antes predicaba mucho, ahora predica pero predica menos, ¿verdad? ¿Ya? Antes estudiaba mucho la Biblia, ahora estudia poquito, ¿me va a entender? Pero este ángel no es así. Este ángel, dice el Señor, que Él conoce todas sus obras y que se ha dado cuenta de que si antes estudiaba mucho, ahora estudia muchísimo. ¿Voy a entender? Si antes predicaba, ahora predica muchísimo. Este es el tipo de ángel que se está entregando, como nosotros decimos, a tiempo completo, ¿verdad? ¿Verdad? Este es el tipo de ángel que busca en todo momento, ¿verdad?, predicar el evangelio. Y que sus obras primeras, ¿verdad?, sus obras postreras son mayores que las primeras. ¿A qué se refiere con eso? Que su nivel de entrega al servicio es mayor que cuando él comenzó su ministerio. Qué bendición sería, hermanos, que después de 10 años, ¿verdad?, usted predica más de que cuando empezó. ¿Se dan cuenta? Usted estudia más de cuando. Eso es un testimonio del evangelio en nuestra vida, hermanos. ¿Sí o no? ¿Por qué tiene que decaer mi fe? ¿Por qué yo tengo que flaquear en el camino si lo que estoy predicando es el evangelio? ¿Voy a entender? Tendría que suceder todo lo contrario, ¿sí o no? Si yo estoy estudiando sana doctrina y estoy predicando el evangelio y el Señor me bendice con frutos, tengo que estar más entregado, ¿sí o no? En el caso de este ángel, eso fue lo que sucedió. El Señor lo bendijo con conocimiento, el Señor lo bendijo con frutos, ¿verdad?
Y este ángel, en este caso, este ángel se entregó todavía más, ¿verdad? De como se entregó cuando empezó. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Y en esa entrega, lo que a mí me gusta es que el Señor ve todo lo que Él estaba haciendo. Él dice, sé todo lo que tú haces, ¿verdad? Él observa todo, ¿verdad? Y dice, conozco tu amor. Empieza con eso, conozco tu amor, en el contexto de sé que lo que haces, lo haces genuinamente, ¿verdad? Predicas por amor al perdido. O sea, no predicas porque te tocó predicar, ¿ya? No predicas porque como ya tienes el privilegio, entonces tal fecha tengo que estar predicando. Voy a entender, ¿no? Este ángel predicaba porque tenía amor, ¿verdad? Por aquellas almas perdidas, ¿verdad? Este ángel miraba a las personas como Jesucristo las miraba, ¿verdad? Sufría las penalidades, sufría las consecuencias, ¿verdad? De lo que el pueblo sufría, ¿ya? O a poco no a veces, hermano, da como quisiera uno, ¿verdad? Hacer de todo cuando uno mira la injusticia de la vida, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, que el rico corrupto, ¿verdad? Oprime al pueblo, ¿verdad? Y aún ya obteniendo un beneficio busca la manera de sacarle más, ¿verdad? Y no le importa destruir a la gente. Cuando uno mira eso, y peor, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta que al quien se lo están haciendo es un hermano en la fe. Y uno dice, Señor, ¿verdad? Danos fuerzas, ¿verdad? Pero hay cristianos evangélicos, ¿verdad? Que al ver esas cosas no se redargüen, no sienten nada, hermano. Si les da, igual, ¿van a entender? Pero siguen predicando, siguen sirviendo. ¿Van a entender? Es una actitud, digamos, de indiferencia ante la necesidad y ante la opresión que sufren las personas menos favorecidas, como quien dice, ¿verdad? Pero este ángel dice, yo sé que todo lo que haces es por amor a la gente. Lo primerito que le dice el Señor. Yo sé que tu amor es genuino, hermano. Nuestro amor debe ser genuino. Si vamos a predicar, prediquemos lo mejor, hermano, ¿verdad? Si vamos si tenemos el privilegio de compartir el mensaje, hermanos, orémonos, metámonos en oración, preparémonos, ¿verdad? Porque ahora, como dice la iglesia moderna, ¿verdad? El liderazgo, dicen ahora, ¿verdad? Ahora el liderazgo, ¿verdad? Es un tema de copiar y pegar. Ya las personas ya no se preparan, hermano. Se lo digo por experiencia, porque yo lo veo todo el tiempo, ¿no? Los hermanitos que tienen a su cargo, por ejemplo, grupos en casa, ¿no? Hermanos, media hora antes de la reunión están leyendo la hojita, ¿verdad? Según ellos, es que preparándose, ¿verdad? No, hombre, hermanos, eso es terrible. Si usted lo que va a predicar es el evangelio, la palabra de Dios, usted tiene que orar una semana antes, mínimo, ¿verdad? Por lo menos, ponerse en ayuno, ponerse en oración, ¿verdad? Para que así el evangelio, el Espíritu Santo lo acompañe a usted, ¿verdad? Y usted sea ese instrumento de paz, ¿verdad? Métase duro en oración, ¿verdad? Rechace a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, ¿verdad? Amén. El Señor ve todo lo que está, digamos, en el corazón de la gente. Y a este ángel le dice, yo sé todo lo que tú haces, todito, ¿verdad? Y principalmente, ¿verdad? Conozco las intenciones de tu corazón, ¿verdad? También dice la palabra, conozco tu fe. O sea que el Señor también ha visto cuál ha sido, digamos, la respuesta de este ángel ante las dificultades de la vida. ¿Me voy a entender? Yo conozco tu fe, conozco tu servicio, dice, y conozco tu constancia. O sea, no flaqueaste. La vista es como quien dice de colores, ¿verdad? La vista es difícil, ¿verdad? Pruebas, dificultades, pero aún en medio de toda dificultad no bajaste la guardia. Todo lo contrario, hasta más sirves, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos pruebas, hermano? Regularmente la gente de bajón, ¿sí o no? Voy a respirar, me voy a tomar unos días, ¿verdad? Para recargar baterías.
Este ángel no, este ángel venía a la prueba y predicaba más, y con más fuerza, y con más entrega. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Para nosotros como maestros, ¿cuál es la aplicación? Hermanos, debemos entregarnos más y cada vez más al Señor. Amén. Voy a leer otra traducción en la Serafín de Osejo del año 75, en el verso 18, termina diciendo, las obras últimas son más numerosas que las obras primeras. ¿Sí? En la Biblia Navarra termina diciendo, tus últimas obras son mayores que las primeras. Háblese en un grado. ¿Sí? Amén. En un grado de ¿qué? De privilegio, en un grado de bendición para la gente. ¿Ya? Yo hacía cosas para bendecir la vida de la gente, ahora hago cosas mayores, ¿verdad? Pero no para gloriarme yo, ¿verdad? Sino para darle la gloria a ¿quién? A Dios. ¿Y por qué razón? Por amor a los perdidos. ¿Lo ve? Qué bendición. ¿Ya? Mire, pues le voy a... Hermano, buenas noches, bendiciones. ¿Verdad? Les voy a leer una nota que yo cuando la leí como ejemplo para que, como quien dice, veamos qué es lo que no debemos hacer. ¿Sí? Y qué es de lo que nos debemos de cuidar. Amén. ¿Sí? Dice, la nota dice de la siguiente manera. Esto lo saqué obviamente de una fuente, de un diario. Es irónico, hermano, los diarios financieros en las últimas semanas han estado publicando este tipo de cosas. No tienen nada que ver, ¿no? con la fe y esas cosas. Y han estado publicando estas cosas. Y dice, el reportero dice, titula, el pastor de una iglesia en Estados Unidos mire cómo va el enemigo, cómo tuerce la cosa. Dice, pide donaciones para comprarse, dice, un jet privado. El amor, dice, al dinero es el principio ¿de qué? De todos los males. Mire pues, el fundador y líder de la iglesia con sede en Atlanta tiene 53 años de edad y asegura, mire pues, en las palabras de su pastor, y asegura que Dios le ha dicho que necesita un avión privado. Es ridículo, hermanos. Dan ganas de, Señor, que nos dé paciencia al Señor. Dice, un jet privado de lujo, imagínense, valorado, el que él dice que el Señor le dijo que tenía que comprar. Dice que ese jet, ese avioncito, está valorado en 65 millones de dólares. Ese avión, dice. Está, miren, es que es terrible, miren pues. Ese jet privado, como les digo, el que dice que Dios le dijo que comprara, ¿verdad? Está valorado en 65 millones de dólares. Por lo que ha pedido a sus fieles, ¿verdad? Es que hasta risa daba, hermanos. ¿A qué nivel llega? ¿Verdad? Bien, pues. Ha pedido a sus fieles una donación de nada menos que de $300 o más por cabeza, ¿verdad? Así como que, mire hermano, ya llegamos a tantos miles, ¿verdad? El Señor me dijo que comprara un avión, ¿verdad? ¿Cuál avión? Este avión, mire hermanos, ¿verdad? Mire qué descaro, ¿verdad? Este avión, ¿verdad? El Señor me dijo que yo tenía que comprar este, ¿verdad? 65 millones de dólares. ¿A cuánta gente usted ayudaría con ese dinero? ¿Y por qué no vuela en vuelos comerciales, ¿verdad? O sea, al final, ¿cuál es la diferencia de comprarse su pasajito ahí de $500? Va, si se quiere ir cómodo, pues, porque también es justo, a veces los vuelos son de 6 horas, ¿verdad? Vayas en primera clase, pues son $1,000, ¿no? ¿Va a entender? Y ahí todavía le digo, ya se está saliendo de lo austero, ¿verdad? ¿Va a entender? Si es de su dinero que lo pague, pues que se pague lo que sea, ¿verdad? Pero de las ofrendas de la iglesia, del dinero del pueblo, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Y llegar a un punto de decirle a la congregación, mire, el Señor me habló. Como que el Señor Jesucristo, ay Dios, es que de verdad aquí se ve lo torcidos que están. Dice, dólar, dice, así es su seudónimo, ¿no? Dólar. Imagínense, hermanos. Y aquí, ¿cómo se llama? Cash.
Ese se llama dólar. Jefe de la iglesia dice World Changers, ¿verdad? Internacional. Cambios, la iglesia en español es Cambios Mundiales, Organización Internacional, así se llama eso. Un ministerio cristiano en torno, dice, al evangelio de la prosperidad. Ya sabemos por dónde va. Que predica que Dios quiere bendecir a los fieles con las riquezas terrenales. Kingdom Now, reino ahora. Subió un video a su website. Es tan descarado y hasta público lo hizo ya. Mire pues, en 5 minutos él pedía, dice, una donación o limosna, como él lo pedía, ¿verdad? Para, ¿verdad? Comprarse un modelo de avión que es el modelo G650. El avión, dice, más rápido del mundo, construido por la aviación civil privada. El motivo, según él afirma, en el video dice, esta es la única manera de ir, mire cómo es el enemigo, de ir por todo el mundo y dar la palabra de Dios, según recoge el artículo, ¿verdad? Él cita, ¿verdad? Mateo, donde está en la gran comisión de ir y hacer discípulos, ¿verdad? A las naciones. Dice que es la única manera que él puede ir por todo el mundo predicando el evangelio, comprándose un avión de 65 millones de dólares. De verdad, el Señor está que viene, ¿verdad? Es terrible, hermanos, es terrible. Es terrible, o sea, ya llegamos a un punto en el que estos personajes ya hasta la vergüenza perdieron, ya ahí sí que ya no les importa. Ellos predican a un Dios de dinero, ¿verdad? De bienes materiales. Todo eso lo vamos a ir también madurando en nuestros estudios, ¿verdad? Pero lo que me entristece, hermanos, es que se usa el púlpito para estos fines, ¿verdad? Se use un lugar en el que la gente lo que va a buscar es la esperanza, ¿verdad? ¿Sabrá el Señor cuánta gente llega a ese lugar pensando que es una iglesia? Lo leímos en la semana pasada, ¿verdad? Esta no es sino sinagoga de ¿qué? De Satanás, ¿verdad? Llegando ahí sabrá Dios con qué cantidad de problemas la gente llega a la iglesia buscando la palabra del Señor, ¿verdad? Para sanar sus heridas, ¿no van a entender? Y que este hijo del diablo, ¿verdad? Por no decirle más cosas, ¿verdad? Le esté pidiendo para comprarse un avión de estos. Está bien que se lo compre porque sea dinero de él, ¿verdad? Que él trabaje, ¿verdad? Así como Pablo predicaba, pero también tenía su trabajo, ¿no va a entender? Pablo decía, bendito es que coma el que trabaje, ¿verdad? Pero el que no trabaje, ¿qué? Que coma. O sea, él hacía referencia a que el que se hace rico, ¿verdad? Defraudando a la gente, ese que no es merecedor ni siquiera de un vaso con agua, ¿verdad? Pero imagínense, el que ejerce el ministerio y que todos los ingresos del ministerio los usa para los necesitados, ¿no? Para la gente, para lo que es, como nos enseña Hechos de los Apóstoles, ¿me voy a entender? Primeros 5 capítulos, ustedes lo pueden leer, ¿sí? Y aparte tiene su propio trabajo porque todavía es joven, todavía tiene fuerza, todavía tiene entendimiento y se puede mantener a sí mismo, ¿eh? ¿Ya? ¿Voy a entender? ¿Por qué no seguir trabajando? Eso es lo que decía Pablo. O sea, si todavía te puedes mantener solito, mantenete solito, pues. Y usa el dinero para bendecir a la gente más necesitada. Entonces, hay muchas personas, llámese cristianos, ¿verdad? Que como no tuvieron éxito en sus negocios, como no tuvieron éxito en la universidad, como no tuvieron éxito en los trabajos que tuvieron, entonces me tiro de pastor, ¿verdad? Ahí sí hago dinero, dicen ellos. Y cometen el gran error, ¿verdad? De ponerse a hablar un montón de cosas que nada que ver con la palabra y tuercen a la gente y creen que están bien, ¿verdad? Imagínense. Hay personas, hermanos, que tienen una preparación académica tal que realmente ellos no tienen la necesidad de vivir de las ofrendas de la iglesia. ¿Van a entender? O sea, son gente que de verdad son preparadas en extremo. Las mejores universidades, la mejor educación. ¿Por qué vivir de ese dinero? Le serviría más a la viuda pobre, ¿van a entender? Al indigente, ¿verdad? Que lleva un año en la calle, preso del vicio, qué sé yo, ¿verdad? Del alcoholismo, ¿verdad? Pero esta gente, hijos del diablo, lo usan para satisfacer sus propias concupiscencias, ¿ya?
Es terrible, hermanos, es terrible, ¿verdad? Bien, ¿por qué les leo esto? Porque en el contexto de la iglesia de Tiatira hay un personaje que hoy vamos a estudiar, ¿verdad? Y ese personaje, hermanos, se llama Jezabel. ¿Cuántos han escuchado de Jezabel? Un montón, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando y van a ver, hermanos, ay Dios mío, todos estos les vamos a poner de nombre mejor apóstoles de Jezabel, ¿va? O hijos de Jezabel, ¿va? Es que sí están bien mal, ¿va? Bueno, sigamos. Apocalipsis, regresamos rápidamente a Apocalipsis, ahora vamos al versículo 20, ¿sí? Al versículo 20. ¿Bien? Sí, Apocalipsis capítulo 2, ahora vamos al versículo 20. Dice, pero tengo unas pocas cosas, dice, contra ti. A todos les dice, ¿verdad? Pero tengo esto, ¿no? Ya lo explicamos por qué aparece eso en la palabra, ¿verdad? Bien, dice, lo que tengo contra ti es que toleras que esa mujer, ¿quién? Jezabel, que se dice, ojo, esa es la clave de ese versículo, que ella misma se dice a sí misma, ¿sí? Se autoproclama, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con todos estos denominados apóstoles de la profecía? Ellos mismos se llaman así. No es un llamamiento genuino, ¿vas a entender? Ya se los he explicado. Cualquiera puede venir a agarrar una bodeguita y pararse y empezar a gritar y decir, yo soy el apóstol, ¿verdad? ¿Quién le puso ese nombre? Definitivamente el Señor no se los puso. Pero eso no pasa solamente ahorita, hermanos. Esto viene desde la época, ¿verdad?, en la que la iglesia de Tiatira estaba, ¿verdad?, siendo dañada por un personaje llamado Jezabel, que se llamaba a sí misma, ¿cómo dice la palabra que se llamaba? Profetiza. ¿Sí? ¿Han notado algo bien extraño? No extraño, interesante, ¿verdad? Los profetas bíblicos, ¿verdad?, del Señor, tanto de la Biblia que nosotros tenemos acá, ¿no?, de este canon, como los profetas del canon judío, ¿no? Torá, el Tanakh, todos los libros judíos, ¿verdad? Algunos de los profetas llamados del Señor, y ahí sí que, como quien dice, con el sello de calidad, ¿verdad?, el sello de garantía, aprobados por Dios, ¿cuántos de ellos fueron mujeres? Eso tiene su razón de ser, ¿verdad? No es que estemos, aclaro, no es que se esté menospreciando a la mujer. La mujer también tiene un papel muy importante en el Evangelio, ¿verdad? Y en el propósito divino del Señor, en el plan divino de Dios, ¿sí? Todo es un orden perfecto, eso que clarísimo. Pero nótese algo, todos los profetas bíblicos son mujeres. ¿Hay hermanos? ¿Sí o no? ¿Hay alguna mujer que sea profeta en esta Biblia? Que sea profeta. ¿Verdad que no? Entonces, por alguna razón el Señor, ¿verdad?, llevaba un orden, ¿sí? Ya lo vamos a ir estudiando. Y lo curioso, ¿saben qué es? Que estos, ¿verdad?, predicadores de las falsas doctrinas se autoproclaman así apóstoles, pero las esposas de ellos, ¿cómo las llaman? La profeta. ¿Verdad? Como el demonio, ¿verdad?, se manifiesta. Dice el Espíritu, hermano, que el Espíritu, dice, le habla a las iglesias. Y el que tiene oídos para oír, hermanos, que oiga, ¿verdad? Y sí que el discernimiento solo lo da quien, el Espíritu Santo. Pero ¿no le parece a usted extraño que ningún profeta bíblico sea mujer y que estas personas vengan, yo me llamo apóstol y mi esposa, ella es la profetisa, ¿verdad? Mire cómo va de la mano, ¿verdad? Mire cómo se relaciona, ¿no? ¿Será que esto es nuevo? No, no es nuevo. La iglesia de Tiatira tenía, ¿verdad?, esa figura que causaba muchísimo daño. La figura de Jezabel, que se llamaba a sí mismo, dice, profetiza, ¿verdad? Es terrible, hermano. Y ahí le dejé de tarea que vaya a su casa e investigar, porque solo hay hombres profetas. Es parte de un plan perfecto del Señor. ¿Me voy a entender? Solo ahí usted ya le puede, ¿verdad?, como quien dice, ahí ya le deshizo la doctrina a eso, ¿verdad? Solo con eso ya
ya clarificó, ¿verdad? Cuando alguien venga de una de estas iglesias, no, es que mi pastora profetiza, hagan esa pregunta y ahí le aseguro que si no se convierte es porque ya su corazón ya está duro, ¿verdad? ¿Verdad? Ya ahí, mejor ore para que el Señor se encargue, ¿verdad? Voy a entender, pero solo con eso, hermanos, si el Espíritu Santo de verdad obra en el corazón de esa persona, con esa pregunta usted ya le abrió los ojos a la gente, ¿verdad? Amén. Entonces ahí les dejo ese paréntesis, ¿verdad? Entonces dice, ella se dice a sí misma profetiza. Muy bien. Continuando dice, enseña, dice, ¿y qué? Y seduce. ¿A quiénes? A mis siervos. Pero ¿para qué les enseña? ¿Qué les enseña y para qué los seduce? Aquí mismo lo dice. Los seduce a fornicar y a comer cosas sacrificadas a quienes, a los ídolos. Qué terrible. Verso 21. Qué bendito es el Señor, gloria a Dios. Verso 21 dice, y le he dado ¿qué? Y le he dado ¿qué? Tiempo. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Amén. Así que todos estos falsos, ¿verdad? No cabe duda, Apocalipsis capítulo 2, versículo 21, dice que el Señor a todos les da tiempo de ¿qué? De arrepentirse. A todos el Señor les manda a un Natán, ¿verdad? Que se levanta en medio del pueblo, ¿verdad? Y le dice, tú estás equivocado, ¿no? ¿Va a entender? Hasta el más humilde hermano de la iglesia se puede levantar con el Espíritu Santo y puede corregir al que se llama a sí mismo, ¿verdad? Siervo, pero no lo es. ¿Verdad? Qué delicado. Pero lo que sí la Biblia nos enseña, nos deja bien claro, es que a todos se les da la oportunidad de conocer la verdad y de arrepentirse. Hasta la mismísima Jezabel tuvo esa oportunidad y no la tomó. ¿Qué pasó? Sigamos leyendo. Tiempo para que se arrepienta, pero no que no quiere. Esa palabra es muy clave, hermanos. Clave en el sentido de que la decisión es que es personal, ¿sí? Y si alguien conociendo la verdad no la sigue, mire, aquí se aclara, ¿no? Es por decisión ¿qué? Propia, ¿sí? Pero es que es abominación la apostasía para el Señor, porque para comenzar, seguir ¿verdad? Las doctrinas apóstatas, seguirlas es decisión de la gente. Nadie puede decir, mire, me engañaron. ¿Voy a entender? ¿Verdad? Porque a todos, aquí la Biblia nos habla claro, a todos, sin excepción, no se queda uno fuera. Todos tienen la oportunidad de escuchar la palabra de la verdad y arrepentirse, ¿verdad? Así que ese día, cuando estén enfrente del trono, ¿verdad? Dando cuentas, no van a poder decir, mire Señor, pero a mí nunca me predicaron la sana doctrina, ¿verdad? Yo nunca la escuché. Mentirosos, ¿verdad? Apocalipsis 2:21 nos dice que a todos. Y ella dice, no quiere arrepentirse. ¿De su qué? De su fornicación. Voy a leer otros traducciones y ustedes van comparando. Dios habla hoy, dice, pero tengo, el versículo 20, pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer. La palabra aquí es tolerar, ¿sí? Tolerar, esa es la que nos va a dar un contexto, ¿sí? Toleras a esa mujer, Jezabel, ¿sí? Se llama a sí misma profetiza, pero engaña con su enseñanza a mis siervos. ¿Ya? Eso es como que usted esté al frente de una congregación y en medio de la congregación surja uno, ¿verdad?, que está enseñando falsa doctrina y usted lo deje seguir predicando. ¿Ya? Es delicado, ¿verdad? Por ahí un hermanito, ¿verdad?, en el bíblico dice, hermano, yo prefiero que me saquen de la iglesia, pero por estar, ¿verdad?, callando al falso, ¿verdad?, a quedarme adentro, ¿verdad?, y quedarme callado. Prefiero que me expulsen, ¿verdad?, o que me saquen, pero yo cumplí la palabra, escuché, ¿verdad?, palabras de falsedad y empecé, ¿verdad?, como el profeta,
a callar al mentiroso. Ya que me saquen, ese es otro tema, ¿verdad? Ya la gente defiende más al falso que a la doctrina verdadera, me voy a entender. Pero usted como maestro cumplió, ¿o no? Sí, se para adelante y mira, estás mintiendo, estás enseñando cosas equivocadas, ¿verdad? Arrepentite de tus pecados, ¿verdad? Endereza tu camino, ¿verdad? Con eso ya cumplió, ¿voy a entender? Amén. Y enseña, dice, a los siervos. Esa mujer, dice, ¿quién? Jezabel, anda diciendo que yo la envié, dice esta traducción. O sea que esto confirma lo que el Señor Jesucristo decía, que muchos, dice, vendrán, ¿verdad?, en mi nombre, mas yo los desconozco, ¿verdad? Si ustedes escuchan, dice, en ese día, escuchan, ahí está el Cristo, ¿verdad? Ahí viene el Cristo. No lo sigan, ¿ya? Apártense, ¿sí? Amén. ¿Se recuerdan de ese pasaje o no se recuerdan? ¿Ya? El Señor mismo decía que se levantarán, ¿qué? Falsos cristos. ¿Cuál es la atribución de Jesucristo? Que él, una de las atribuciones o una de las características del llamado del Señor Jesucristo es que él decía que él había sido enviado por parte de ¿quién? De Dios, del Padre, ¿verdad? Nótese los profetas, ¿verdad? Los profetas, cuando iban a dar su profecía, a dar su palabra, ellos siempre decían, yo vengo de parte de ¿quién? De Dios. Moisés, cuando se presentó frente al faraón, ¿cuáles fueron sus palabras? Faraón, yo vengo porque ¿quién? Yo soy, me envía. ¿Quién yo soy? El Dios de Abraham, ¿verdad? De Isaac, de Jacob. Ahora me envía, ¿para qué? Para que yo te diga a ti que si no te arrepientes, juicio va a caer sobre tu nación y que liberes al pueblo, al que estás oprimiendo. Nótese, qué interesante. Todos los hombres de Dios, que son genuinos hombres de Dios, le dan la gloria a Dios diciendo, yo vengo de parte de Dios, ¿sí? Pero cuando abren su boca, ¿qué sale de sus labios, de su boca? Sale sana doctrina, salen palabras de la Biblia, ¿verdad? O cuando ustedes, imagínense a Jeremías pidiendo contribución para un jet privado, o Daniel, ¿verdad? Miren, el Señor me dijo que comprara un jet de 60, ¿verdad que no? Solo ahí ya nos dimos cuenta lo torcidos que están estos, ¿verdad? Y lo lejos que están de la verdad, ¿sí o no? Un verdadero profeta, ¿qué es lo que hace? Abre su boca y confronta al que se dice que es maestro y no lo es, ¿sí? Y al que está practicando, ¿verdad?, cosas equivocadas, le habla la verdad para que enderece su camino, porque la esperanza del verdadero maestro, ¿cuál es, hermanas? ¿Cuál es, hermanos? La vida eterna, la salvación. Al verdadero maestro no le importa si va caminando o si va en metro o si, ¿verdad? No le importan esas cosas, ¿me va a entender? Sí. Puede usted estar en carro del año de lujo, ¿verdad? Pero y mañana en el metro, y pasado ni para el metro tiene, bueno, se va caminando al final. Mejor, porque mientras más camina, más coritos va cantando, ¿verdad? En el camino. ¿Voy a entender? Amén. Sí, porque sabe que lo que trasciende no está en esta vida, está después de esta vida. Cuando usted escucha a un predicador salirse de ese marco, digamos, es porque ya algo extraño está sucediendo ahí, hermanos. ¿Sí? Amén. Qué interesante. Y Jezabel decía que Dios la había enviado. ¿Se da cuenta? Pero con sus obras lo negaban, ¿verdad? Amén. Dice, esa mujer anda diciendo que yo la mandé, pero no la mandé. Ella se envió solita, ¿verdad? Y les ha dicho, dice, a mis servidores que pueden, imagínense, que pueden, en otras palabras, que es permitido, que es aceptado por Dios, comer de lo que se ofrece a los dioses falsos. ¿Ve qué interesante? ¿Verdad? Y los anima, dice, a servirles y así serme infieles a mí. Mire qué terrible.
Qué terrible. Serafín de Joseco dice: se dice a sí misma, profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de lo inmolado a los ídolos. ¿Ya? Pero la versión que me llamó la atención es la Biblia Peshitta. Porque en el versículo 20 la Biblia Peshitta dice: por cuanto has permitido que tu esposa Jezabel. Como así estaban casados, dije yo. ¿Verdad? ¿Acaso no se recuerdan, hermanos, la semana pasada que leímos que cuando se habla de paganismo y que las personas que se entregan al paganismo, el nivel, digamos, de entrega a esas cosas se puede comparar como el nivel de entrega de una esposa hacia su esposo? ¿Se recuerdan? Bueno, aquí es más o menos lo mismo, ¿sí? Se levanta la profetisa y empieza a enseñar cosas, ¿verdad?, que no son, y la gente se identifica tanto, se penetra tanto con esa doctrina, que como quien dice, se casa con esa doctrina, ¿sí? ¿Ya? ¿Y a poco usted puede estar casado con dos personas al mismo tiempo? ¿Verdad que no? Usted no puede ser, ¿verdad?, del Señor y de Jezabel al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Vamos a entender? Ahí ya vemos nosotros una distorsión de la verdad. Ahí ya vemos una separación del plan divino de Dios, ¿verdad? En el momento que una persona se aparta de la verdad, se casa, ¿verdad?, con las enseñanzas falsas, ¿sí? Y esa persona no puede estar casada con el mundo y casada con el Señor. ¿Me va a entender? No puede ser. Por eso es que el Señor no puede servir a dos amos al mismo tiempo, ¿ya? O servís a uno o servís al otro, porque si no vas a servir más a uno y vas a menospreciar al otro. Qué terrible, porque si servimos más a estas doctrinas, ¿a quién estamos menospreciando? A Dios. Ya se da cuenta, porque para el Señor la apostasía es terrible, ¿verdad? Es terrible, ¿sí? Bien, ahora vamos a leer un poquito quién es Jezabel. Muy bien. Jezabel dice, según el libro de comentarios de la Biblia latinoamericana, año 95, dice: Jezabel es en la Biblia el nombre de la mujer impía, ¿verdad? Y designa aquí a alguna profetisa nicolaíta. A ver, ¿cuántos se recuerdan quiénes eran los nicolaitas? Lo leímos la semana pasada. Eran los seguidores de Nicolás. Nicolás fue uno de los principales que escuchó la doctrina de parte de los apóstoles y que incluso sirvió con ellos un tiempo, pero que después ¿qué? Se apartó para predicar las doctrinas de los dioses paganos. Estábamos hablando de Balaam, de Balac, ¿verdad? Entonces por eso se le considera a Nicolás un apóstata, ¿sí? Un apóstata que apostató al paganismo. Imagínense qué nivel, ¿verdad?, de apostasía. Y ahora Jezabel era una profetisa, ¿verdad? Decir aquí alguna profetisa que, como quien dice, servía para la iglesia de Nicolás, ¿verdad? Como quien dice. O sea, ella era parte de ese grupo de seguidores de Nicolás, los nicolaitas, y que servía como maestra y como profetisa, ¿no? Porque el profeta también enseña, ¿sí o no? Y ella aquí está claramente evidenciado que enseñaba, pero enseñaba cosas falsas, ¿verdad? Engañaba a la gente. Entonces designa aquí alguna profetisa nicolaíta. Sus amantes, imagínense, según la historia, ¿verdad? Sus amantes e hijos son sus seguidores, ¿ya? En la Biblia, la idolatría es llamada muy a menudo adulterio, prostitución o fornicación, ¿ya? Esa es una de las descripciones que la Biblia le da a la idolatría. O sea que cuando la Biblia nos dice y están fornicando, en otras palabras, están sirviendo a dioses paganos, se están volviendo idólatras, pues, ¿ya? Imagínense ahorita en esta época, Semana Santa, dicen, ¿verdad? Aquí en Guatemala, procesiones, alfombras.
¿Cuántos, llámese evangélicos, cristianos, van a ir a ver las alfombras en esta época? Que el Señor nos guarde y que el Señor nos libre, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos van a ir a ver las andas y que, ¡ala, qué bonito!, ¿no? O sea, son cristianos, pero aceptan las costumbres de Jezabel, ¿me voy a entender? Conocen a Dios, pero permiten, ¿verdad?, esas acciones, esa forma de vida, ¿no? Dice la palabra, ninguna relación tiene la luz con las tinieblas. Es muy claro, ¿verdad? Y aquel anatema dice, apártate, ¿verdad? Totalmente apartado. ¿Qué es apartarse? Alejarse, ¿verdad? Ya afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice acá que esta mujer lo que hacía era que enseñaba, pero aparte de enseñar, seducía a la gente. Y seducir es más o menos algo así como tener un don de convencimiento, pero maravilloso, ¿verdad? Esta mujer le vendía piedras a la gente, ¿verdad? Le vendía zapatos al zapatero, como quien dice, ¿verdad? ¿Pueden entender? Tiene un don de persuasión tan terrible que torcía incluso hasta los escogidos, dice la palabra. Terrible. Bien, dice, la idolatría es llamada o es identificada a menudo con el adulterio, la prostitución, ¿verdad? El pueblo creyente pertenece ¿a quién? A Dios. Como la esposa pertenece ¿a quién? A su esposo. Y ¿cómo? Rahab. Es otra historia preciosa. Pero dése cuenta que Rahab se apartó de su pecado. Y se apartó de su pecado y a causa de reconocer su pecado y apartarse, se salvó ella y se salvó su familia. Y dio gracia de tal manera delante de Dios que si usted va al libro de Mateo, por ejemplo, dentro de la genealogía divina, ¿verdad?, aparece Rahab. ¿Y por qué aparece? Porque según los historiadores fue una de las esposas de un rey judío. Ahí se las dejo, estudien, ¿verdad? Se casó con un hombre de Dios, con un tremendo hombre de Dios, hermano, que marcó la historia y hasta el día de hoy seguimos pronunciando su nombre. Todavía seguimos contemplando la obra de sus manos, de ese hombre de Dios. Fue el esposo de esta señora. No les digo porque se lo voy a dejar de tarea, porque así leen la Biblia esta semana. Bien, dice, muy bien. Dice, el pueblo creyente pertenece a Dios, como la esposa pertenece a su esposo. Y serle infiel es prostituirse dentro del contexto bíblico. Además, los que adoran ídolos, ojo, lo dice la Biblia, no lo dice el hermano Víctor, que después la gente viene diciendo de que, usted, y buscando contienda, no, hermano, si lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿verdad? Lo único es que se lo leo tal como hay que leérsela, ¿verdad? Dice, los que adoran ídolos, es decir, habitualmente a todos los productos de nuestra sociedad, no, estoy leyendo la definición del diccionario bíblico, dice. Otra vez, dice, los que adoran ídolos no respetan la disciplina, ¿verdad?, sexual a la que nos llama la fe regularmente. Dese cuenta que, y eso yo lo estaba viendo en estos días, y es que toda apostasía que va en función, digamos, de la idolatría, ¿no?, del paganismo, ¿no?, hay un común denominador, ¿y cuál es? Que es la depravación moral de la gente, ¿verdad? Nótese que lo que leímos la semana pasada eran prácticas obscenas, decía la definición, ¿verdad? Y ahora aquí también nos habla acerca de que el idólatra regularmente, ¿verdad?, abre puertas a que tarde o temprano comience a practicar físicamente cosas obscenas, ¿verdad?, que no le agradan a Dios, que se apartan a Dios. Y nada lejos de la realidad, hermanos. Hoy por hoy hay países que ya aprobaron, por ejemplo, el matrimonio ¿qué?, entre homosexuales. A ver,
Estados Unidos en varios estados ya es oficial, ¿verdad? Miren, hermanos, el nivel de corrupción, ¿por qué es tan desagradable? Porque ¿acaso no recordamos ese pasaje donde el apóstol nos enseña? Por cuanto nuestro cuerpo ahora ya no es nuestro, es del Señor, ¿sí o no? Debemos honrar nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. O sea que este pecado va en relación a faltarle, digamos, o a hacer una ofensa, practicar ofensas terribles en contra de quién, hermanos? Del Espíritu Santo. ¿Voy a entender por qué? Porque nuestro cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo pecado, dice, es perdonado, menos la blasfemia ¿contra qué? Contra el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es que esa es una de las razones por las cuales la homosexualidad es despreciable delante del Señor. Es aberrante. Porque el pecado es contra sí mismos, contra su propio cuerpo y contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Ahí cuando le pregunten por ahí, ¿verdad? ¿Pero por qué está usted en contra? Porque el cuerpo del hombre es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que todo pecado es perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Ya. Bien, ¿cuántos de ustedes sabían que ya en las próximas semanas hay un cantante famoso, ¿verdad?, por ahí que va a dar un concierto? Va a dar un concierto en Sudamérica, en Colombia. No, más mundano. Pero, ¿por qué les quiero mencionar esto? La corrupción del cuerpo del hombre. Mire pues, el título de la nota del reportaje dice, y lo tengo en video y todo, hermanos, es terrible, dice: Ricky Martin. ¿Cuántas cosas Ricky Martin? El puertorriqueño que cantó en un mundial, ¿verdad? Mire pues, Ricky Martin dice, mire cómo la nota dice, que la Biblia no tiene autoridad para impedir el matrimonio homosexual. A ese nivel llegamos. Y lo hicieron público, hermanas. Era el canal Caracol, lo transmitió, yo tengo el video, y lo transmitieron con un noticiero de cobertura global, de transmisión satelital, ¿verdad? Y así en cámara a miles de millones de gentes, este tipo viene y dice: no, la Biblia no tiene la autoridad para impedirme a mí casarme con otro hombre. Miren, qué terrible. ¿Qué mensaje están recibiendo las futuras generaciones? Porque ese mensaje lo están viendo los niños, los jóvenes, ¿sí o no? ¿Verdad? Terrible. Dice: lo más de que este personaje, sí hay que aceptarle, es muy filantrópico, como quien dice, ¿no? Tiene muchas organizaciones y ayuda a mucha gente, pero hasta el mismo Señor Jesús nos decía: ¿de qué te sirve ganar el mundo, ¿verdad?, si pierdes tu alma? De nada te sirve, ¿verdad?, donar miles de millones, dice que para ayudar al pobre, ¿no? O sea, es obra social, ¿no? Pero ¿y tu alma? ¿Sabe qué es lo irónico? Que este señor viene y ayuda a muchos pobres con su dinero, ¿verdad?, con sus millones. Y muchos de esos pobres van a escuchar las predicaciones de la sana doctrina y se van a convertir al Señor. Y en el día, dice, de que vayamos a dar, ¿verdad?, cuentas, esos pobres se van a salvar. Y quien los financió se va a ir al infierno. Por ahí decía un predicador: lo que pasa es que esta gente no sabe que el que le hace un favor al diablo, dice, con llevárselo, se lo paga. ¿Verdad? Está totalmente cegado. Dice la nota: el cantante de edad, Ricky Martin, declaró, dice, este sábado, el sábado que pasó, en Colombia, que la Biblia no tiene ningún poder sobre poder ni autoridad para frenar decisiones de ningún estado, de ninguna ley relativa a uniones homosexuales. Mire cómo va el enemigo. Dice: en entrevista para el programa colombiano Punto Final, el puertorriqueño expresó que no son válidos, mire cómo va, no son válidos, mire cómo va, que no son válidos los argumentos, dice él, religiosos basados en la Biblia para impedir que dos personas del mismo sexo
formalicen mediante un matrimonio una relación seria y una relación íntima. O sea, este cuativo se trajo la Biblia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, todo. A él ya no le importa el mundo, ¿verdad? Ya le faltó, ya no le tiene respeto a nada, ¿verdad? En palabras de este personaje, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y ojalá se arrepienta, pero si no es así, que el Señor lo deje mudo, ¿verdad? Para que no diga tremendas aberraciones, ¿verdad? Dice, no estamos, dice, pidiendo que bajen la luna, dice él, mire cómo va. Es algo básico, es importante, dice, mire, separar la iglesia del Estado. ¿Cómo así, va? Este tipo no ha leído el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está perdido. Mire, pues, no se puede tomar decisiones, mire, ala, qué terrible, no se pueden tomar decisiones basadas en la Biblia, ¿verdad? Mire cómo termina, ¿verdad? Dice, vamos a ver, no estamos pidiendo, dice, tener más derechos que nadie, simplemente es igualdad, dice él, ¿va? ¿Igualdad de qué? De derechos. Tan igual que los ateos, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando leímos cómo los ateos se le están metiendo ya a la gente? Esto es igual, ¿verdad? Y de hecho este señor, aparte de todas sus fundaciones, imagínense, ya pertenece a una organización internacional. Y mire cómo se llama: la Comunidad Internacional de Lesbianas, Gays, Travestis y Bisexuales. Qué terrible, hermano. Mire pues, en el orden bíblico, tomemos como base para este estudio lo que le pasó, por ejemplo, a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Sodoma y Gomorra, primeramente, dice, se apartó de la verdad, influenciados obviamente por gente torcida, como el caso de Jezabel, ¿no? Se apartó de la verdad. Cuando la persona o el pueblo se aparta de la verdad y apostata de la verdad, lo que sucede es que muy probablemente va a terminar, ¿qué? Volviéndose un idólatra, ¿sí? Un pagano, ¿sí? Hoy por hoy le pusieron un nombre de moderno más, ¿verdad? Le llaman ecumenismo, ¿verdad? Pero al final usted está aceptando prácticas que no son, ¿verdad?, del Señor, no son agradables. Y el que se aparta de la verdad, el apóstata, termina siendo idólatra, pagano. El que termina siendo idólatra y pagano, regularmente comienza, ¿verdad?, comienza a actuar, ¿verdad?, o comienza a ejercer acciones, ¿verdad?, como lo estábamos leyendo acá, ¿verdad?, sexualmente desviadas. Se corrompe la moral, ¿sí? Cuando se corrompe la moral de la sociedad, del pueblo, lo siguiente que pasa, según los estudiosos bíblicos, es la anarquía. ¿Y qué es la anarquía? Violencia descontrolada, corrupción moral del pueblo, ¿verdad? Y cuando ya llegamos a ese punto, hermanos, tomando como base Sodoma y Gomorra, ustedes pueden leer la historia, ¿verdad? Hoy cuando lleguen a su casa, cuando ya llegan a ese punto, entonces ya el Señor, ¿verdad?, ya dicta juicio, digamos, a esas naciones, ¿verdad? Tal como es el caso de Sodoma y Gomorra, que lo que sucedió, ¿qué fue? A ver si se recuerdan. A ver si se recuerdan qué sucedió. Sodoma y Gomorra. Sí, pero ¿cómo la destruyó el Señor? Con fuego y azufre. El fuego en la Biblia también se puede identificar como ¿qué? Como el Espíritu Santo. Amén. Así que todas estas personas que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿verdad?, como es el caso de este señor, que es, ¿verdad?, Martín, ¿verdad?, que ahí sí que el Señor tenga misericordia, ¿verdad?, y se convierta algún día, si no le va a ir muy mal al muchacho, ¿verdad? Amén. Todas estas personas están cegadas. Y llega un punto en el que el Señor está tan enojado con esa apostasía, que dice que permite que los ojos de esa gente sean ¿qué? Cerrados, cegados, haciendo referencia a que el entendimiento de esa persona es cerrado de tal manera que usted le habla el mensaje y le da doctrina y la gente ya no capta el mensaje. Están apartados totalmente del Señor, ¿sí?
Como maestros, hermanos, tenemos que estar en constante monitoreo de estas cosas, porque estos mensajes son los que están llegando a los jóvenes, ¿sí? A los niños. ¿Cuántos jóvenes en los colegios cristianos, le llaman ahora, ¿verdad?, llevan en sus tablets, en sus iPhones y en todos esos dispositivos, ¿verdad?, música de Ricky Martin? Le aseguro que si nosotros vamos a un colegio, llámese cristiano, ¿verdad?, y le pedimos a todos los jóvenes y empezamos a buscar qué música tienen, me cambio el nombre si no tiene música del mundo. ¿Verdad? Y me cambio el nombre si las señoritas, ¿verdad?, tienen música de este fulano. Hay que estar muy firmes, hermanos. No hay que tener miedo de exponer estas verdades, porque de esto depende el futuro eterno de las personas a las cuales nosotros les predicamos. Más vale, hermanos, como decía mi abuelita, ¿verdad?, más vale un rato colorado, ¿verdad?, que muchos descoloridos, ¿verdad? Entonces yo prefiero, como decía el precursor, ¿verdad?, de la iglesia, yo prefiero herirlos, dice, con la verdad, que matarlos con ¿qué? Con la mentira. Amén. Seguimos leyendo. Tiatira, dice. Ahora hablemos de Tiatira un poquito, para ir terminando con eso. Dice, Tiatira era una ciudad de artesanos y mercaderes. No, es del diccionario bíblico. Vamos a leer un poquito para entender qué era Tiatira, ¿no? Estamos hablando de la iglesia de ¿qué? De Tiatira. Dice, Tiatira es era una ciudad de ¿qué? De artesanos y de mercaderes. Dice, recordemos que la primera persona convertida en Macedonia fue Lidia de Tiatira, según la historia. Una vendedora de púrpura. ¿Qué es púrpura? Son telas, ¿verdad? Son sedas. Ella era lo que hoy llamaríamos una manufacturera, ¿verdad? Ella hacía telas. Bien. El mayor problema para la iglesia fue planteado por los muchos gremios comerciantes de la ciudad. Esto no era común, ya que la administración romana lo desalentaba. Pero se cree que Tiatira era útil a los romanos como fuente de provisionamiento para su guarnición en la cercana Perga, ¿sí? Es como quien dice una terminal de comercio, ¿sí? Era un punto de comercio, ¿ya? Donde ahí o por lo menos la mayoría de gente que habitaba esa ciudad era comerciante, comerciaba con algo, ¿sí? Y aunque los romanos, la ocupación romana controlaba el crecimiento, ¿verdad?, para que crecieran, pero no a un ritmo que se rebelaran contra el imperio, ¿me va a entender? También lo tomaban como quien dice, como un proveedor. Y al ser proveedores de recursos, entonces permitían cierto crecimiento, pero controlado, ¿sí? El crecimiento controlado. Sin embargo, los cristianos no podían hacer lo mismo. Es interesante. Dejemos que la economía crezca, ¿verdad? Dejemos que los bienes se incrementen. Dejemos que los artes prosperen. Pero el evangelio, no, eso sí no. ¿Vas a entender? Los cristianos tenían un problema, que era una ciudad de muchos recursos, una ciudad próspera, pero donde el evangelio era ¿qué? Perseguido, ¿no? Los gremios, dice, tenían un dios, patrono y posiblemente una representación, dice, de Apolo, que ocupaba, dice, ese lugar en Tiatira. Las fiestas de los gremios eran celebradas en un templo y eran consideradas como momentos religiosos. La carne se ofrecía a los dioses y los participantes, dice, la compartían. Por lo general, se terminaba con escúchalo bien, con una orgía religiosa. Terrible, hermano. ¿Cómo podían participar los cristianos, la pregunta, de tales reuniones? ¿Verdad? La mujer Jezabel, dice, tenía la respuesta, la pagana, ¿verdad? Jezabel. Vamos a avanzarlo más rápido. Dice, la iglesia, dice, permitía que una profetisa ejerciera un peligroso ministerio en su seno. Jezabel es sin duda un nombre simbólico
que recuerda a la reina de Acab, que introdujo la idolatría en Israel y amenazó la existencia de la comunidad de la verdadera creencia, dice este diccionario, ¿no? Eso lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 en adelante, y Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Jezabel pudo haber sido de la orden de los Nicolaitas y haber alentado a los miembros de la iglesia a no tener escrúpulos para participar en las reuniones de los dioses, de los gremios, ¿verdad? Y dedicarse libremente a la inmoralidad y a comer lo sacrificado a los ídolos. Esto es típico, dice, de la actitud de ir más allá de la moralidad vista principalmente en la rama gnóstica libertaria, ¿verdad? Bien, lo vamos a dejar ahí, vamos a regresar a la Biblia, ¿no? Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 26. Vamos a cerrar ahí. Y dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, es decir, la sana conducta, ¿no? Hasta el fin, yo le daré la autoridad ¿sobre qué? Sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. 28. Y le daré, dice, la estrella de ¿qué? De la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a qué? A las iglesias. Aquí estamos viendo otra promesa. La promesa de regir, la promesa de juzgar, de sojuzgar, de gobernar. Pero eso es en un tiempo, hermanos, específico, ¿verdad? Acorde al plan de Dios. No nos adelantemos. Ahorita estamos en un tiempo de ¿qué? De servicio, ¿sí? Es el tiempo de la predicación, ¿verdad? Vamos a entender ya posteramente, ¿verdad? Posteriormente, una de las recompensas para el fiel es que va a ser puesto en lugares de ¿qué? De privilegio. Vamos a ponernos de pie y terminamos. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido, Señor, continuar con nuestros estudios. Nos has permitido, Señor, continuar con estos temas, Señor, que han edificado mucho, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas. Han clarificado, Señor, muchas de las cosas que antes no podíamos ver. Hemos entendido, Señor, los acontecimientos que están por venir y las cosas que están, digamos, en un tiempo cercano. Padre, te pedimos que nos guardes, que nos protejas. Te pido, Señor, que protejas a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que protejas, Señor, a los hermanos que no han podido venir a esta reunión. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que nos guarde, el que nos guíe, el que nos dé las fuerzas, Señor, para continuar firmes y ser firmes, Señor, hasta el final. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que este conocimiento edifique, Señor, nuestros corazones y nos prepare, Señor, para la predicación de la sana doctrina. Oh, Señor, oramos por aquellas personas que todavía no conocen a tu Hijo amado Jesucristo, para que estén acá, Señor, de rodillas, entregando sus corazones, cambiando sus vidas, entregándose, Padre, al Evangelio, a la salvación, Señor, perdón de pecados, a la vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús oramos por esas almas. Te pedimos, Señor, que en esta semana venidera sea tu mano poderosa la que nos cuide, la que nos guarde, la que nos provea. Y oramos, Señor, porque sabemos que el próximo miércoles podamos estar acá nuevamente compartiendo, Señor, de tu palabra, aprendiendo, disertando y continuando, Señor, nuestra preparación para la predicación, Señor, de tu Evangelio. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén.